Bueno, siempre voy a necesitar que me hagan un retorno de si se está viendo o no mi presentación. Sí, doctora. Gracias, gracias Lourdes. Bueno, hoy vamos a ver, en breve voy a dar acceso, no sé si Patti podés de repente admitir porque me suena, pero no veo porque ya tengo la pantalla completa. En breve voy a dar acceso a las personas que están llegando. Contenido, entonces vamos a ver un poco de el pastoreo, los tipos de pastoreo, los factores que afectan a la ingesta de los forrajes y el comportamiento de la ingesta y la regulación del consumo de forrajes. Ese apartado ya está disponible en la plataforma en forma de video, o sea, de material multimedia que Patricia se encargó de preparar para la clase. Y el forraje verde hidropónico, o sea, la metodología y la experiencia que nosotros tenemos en el laboratorio de uno al cual le pudimos aplicar la digestibilidad in vitro. Y en el laboratorio tenemos muchos resultados bromatológicos, pero la eficiencia dentro del animal es lo que todavía está pendiente. Y les comento después nuestra experiencia, ¿verdad? Para empezar, es importante de que este material que estoy presentando, que está referenciado en Quevedo 2020, realmente le pertenece al ingeniero Marcos Quevedo, creo que es el nombre Marcos, no sé. Es uno de los profesores que se puso en contacto con nosotros, específicamente con la doctora Patricia, para una maestría en zootecnia, ¿verdad? Que están ellos ya trabajando en ese área, para otro lugar, para otra universidad, pero que gracias a esos contactos llegó a nosotros una información bastante interesante que podamos abordar con ustedes, ¿verdad? Eh, en mi opinión particular, los conceptos que les voy a presentar hacen en el primer punto del contenido a los aspectos agronómicos y es el gran debate que siempre existe a la hora de producir, ¿verdad? El enfoque del pastoreo que se le da en este material es más hacia la pastura y menos hacia el animal. Y eso, información acerca del rendimiento en el animal diferente a lo que es la ganancia de peso y la conversión alimentaria en este momento no estamos teniendo en el país y ese es nuestro desafío, ¿verdad? De poder cambiar ya la variable, que lo que estudiemos no sea solamente ganancia de peso y conversión alimenticia, sino avanzar un poco más en datos que también son importantes, ¿verdad? Que ahora ya podemos avanzar hacia el lado del suelo con la captación de carbono, pero nos falta la parte de gases de efecto invernadero, ¿verdad? A eso es lo que estamos apostando. El pastoreo, ¿qué es el pastoreo? Bueno, el pastoreo se puede definir como la cosecha de forrajes que realizan los animales. El desafío en esa cosecha de forrajes para que realmente sea una actividad productiva entra en la intervención del hombre para que maneje el pastoreo. El manejo del pastoreo es el control de ese proceso de cosecha. Y el hombre lo que va a hacer es manejar o manipular, dice ahí, ¿verdad? Al animal con el propósito de que haga la cosecha y obtenga efectos favorables para el animal, pero también para la planta y el suelo. Eh, el, entonces, en resumen, lo que va a hacer es optimizar la forma en cómo se cosecha el forraje, porque habrán visto ya que el consumo, o mejor dicho, la ingestión, la incorporación de alimentos para los rumiantes tiene mucho que ver con las características del alimento, que si es eh, el tamaño de la partícula, por ejemplo, es un parámetro y el tamaño de la partícula varía según el tipo de alimento que se le ofrece, si es pasto, siendo pasto,
muy importante la longitud del pasto para permitir la aprehensión, ¿verdad? Entonces, en el manejo uno ve que se pueda cosechar de manera eficiente, también que se convierta ese alimento cosechado en kilos de carne, que es la conversión alimenticia, y no se afecte al crecimiento, la persistencia, la diversidad vegetal y la productividad del suelo. Justamente nosotros que estamos haciendo cosechas simuladas con las tomas de muestra, es increíble cómo en los espacios, cuando el material vegetal que implantamos no es propio de la zona, ese espacio que dejamos al sacar la muestra tiende a ser invadido por otras especies vegetales que están más adaptadas a la zona, ¿verdad? Entonces, imaginamos o podemos entender mejor a qué se refiere este punto 3, porque si nosotros sobrepastoreamos o dejamos que se consuma en exceso, definitivamente va a presentarse una parcela invadida por otras especies que son más resistentes. El pastoreo ideal. El sistema de pastoreo ideal va a permitir la utilización de la pastura, que es el máximo consumo de la pastura y la máxima producción animal, a través de su máxima conversión, sin efectos perjudiciales a la planta y al suelo. Se hace entonces mucho hincapié en que el suelo tiene que mantenerse así como la planta. El pastoreo ideal eh, se da cuando el animal puede ingerir la máxima cantidad de pasto con la mejor calidad del pasto y la menor selectividad posible, porque se supone que toda la pastura va a estar presentando una composición similar, o bien la pastura va a ser homogénea. Los factores que vamos a tener en cuenta: la defoliación, el periodo de descanso. Eh, la frecuencia de defoliación o periodo de descanso es el primer factor que se tiene en cuenta y contesta a la pregunta de cuánto tiempo debe descansar un piquete entre los diferentes consumos de foliaciones, porque lo que hace el animal es sacar las hojas, ¿verdad? Y el momento ideal de pastoreo se sugiere cuando la planta alcanza la tasa máxima de crecimiento. ¿Y cómo yo sé cuál es el nivel máximo de crecimiento? Miro todo lo que nos sugirió el ingeniero Hermosa, ¿verdad? Que tiene una tabla al final, por lo menos, de especies, y veo hasta dónde o a qué altura tiene que llegar ese potrero para decir que se consumió todo lo que es alimento y no va a lastimar a la planta. Para que no se pierda el tejido foliar por consumo, ¿verdad? Por un excesivo corte o cosecha, o bien que yo haga descansar mucho el potrero y empieza a perder las hojas por senescencia, que es ya la vejez de la planta. Ese es el momento donde está en crecimiento y no hay senescencia, o la senescencia está relativamente presente, pero no supera el crecimiento o las hojas verdes en producción. Ese es el momento de hacer la carga y lograr la máxima productividad. Y cuando empecemos a ver la cosecha del pasto, donde ya empiecen a desaparecer las partes de las plantas que presentan nutrientes y hacían eh, a las hojas completamente desarrolladas, es el periodo de descanso. Este periodo de descanso tiene una duración tal de que nos permita la plena recuperación del área foliar, es decir, de las hojas, y maximice la producción del forraje, su rendimiento en materia verde y materia seca.
y que la planta haya adquirido la capacidad de rebrote, es decir, que no se coman las partes de las plantas en las cuales se producían ya las germinaciones a través de la acumulación de sustancias de reserva. Ese es un error que se suele ver mucho, se pierde la pastura porque permanece mucho tiempo el animal en los potreros, ¿verdad? El periodo de descanso puede ser o debe ser variable porque a lo largo del año cambian las condiciones climáticas y a los largos o sea, entre los años cambian las condiciones edáficas y puede ser entre años o en el mismo año las condiciones de manejo. Las plantas no se van a regir por el calendario humano, más bien las plantas se rigen por la temperatura. Y también no solamente la temperatura, sino la irradiación que va a estar dada por las estaciones, la precipitación, que es particular en cada zona, y los nutrientes, es decir, si abonamos, fertilizamos, recuperamos los suelos. En cada día hay un comportamiento térmico diferente. También hay una cantidad de agua diferente, hay producción de forraje diferente y no se pueden definir las estrategias de manejo con bases a días fijos. El tiempo de ocupación, que es el segundo factor, ¿verdad? O también el otro que es un factor de consideración es el tiempo de permanencia. La permanencia es la cantidad de días u horas que permanece un lote, o sea, un grupo de animal, ¿verdad? En una parcela realizando el pastoreo. Y la ocupación va a ser también el tiempo expresado en días o bien horas de el conjunto de lotes o el rodeo en cada superficie de pastoreo. Si hay dos lotes de animales, el tiempo de ocupación es la suma de los dos periodos de permanencia de ambos rodeos. Pero si hay un solo lote, permanencia y ocupación presentan el mismo valor en días y horas. Entonces, permanencia es un solo lote y ocupación es el rodeo total o el grupo total de lotes que yo tenga en producción o sobre pastura. La recomendación es que la ocupación de los potreros sea lo más corto posible. Y eso es el principio del sistema Wasam, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esa ocupación corta? De que el animal colecte la mayor cantidad de material que tenga disponible. Se supone que como descansó esa pastura va a ser uniforme, entonces se va a anular la selección o la elección de las partes más digeribles o las especies más digeribles y también van a producir la producción homogénea de la especie que se implantó. Con ese consumo en una cantidad como es recomendada, la producción animal va a ser regular y por lo tanto la combinación de ingestión y conversión va a hacer que se use de manera eficiente el forraje. La velocidad de rebrote también ya habíamos visto dentro de la defoliación, que es la que va a condicionar el tiempo de ocupación. Y en la práctica, ellos, muy por el contrario de lo que generalmente se cree, recomiendan cargas cortas en días de verano, pero lluviosos, para evitar la pérdida del material por el pisoteo, porque son cargas altas, y un poco más de días para días que son de invierno seco. Así le dan la oportunidad al animal no es la oportunidad, le obligan al animal a consumir todo el material que por el invierno seco pudo haberse
en palabras vulgares, quemados, ¿verdad? Siempre dicen, después de una helada se quemó mi pasto, ¿verdad? Y lo que pasó fue que la temperatura afectó un poco la composición de ese pasto y si el animal tiene la oportunidad de no comer la pastura, va a elegir cualquier otro material que esté disponible. Entonces, si yo los encierro por un tiempo corto y en una alta cantidad de animales, se le obliga a consumir ese material. A medida que el tiempo permanece, Profe, disculpa que te ¿sí? moleste, profe, ahí la Sí. cinta del Google Meet, creo que ahí de ese no se ve bien la presentación. Ese, Yo le estoy moviendo, en todo momento me molesta a mí también. Allí ahí, ya le llevé arriba. Por lo menos súper, el título nomás les va a afectar entonces. súper, gracias. A medida que el tiempo de permanencia disminuye, aumentan los beneficios para el animal, la planta y el suelo. O sea, la recomendación, como todos sabemos, porque habremos visto ya desde producción animal con los profes Hermógenes, Rivas y eso, que ya recomendaban los sistemas de rotación, era poco tiempo para gran carga en el potrero, ¿verdad? Pero la recomendación que se suma ahora, o sea, el dato que se suma ahora es en clases anteriores ver la altura de inicio de pastoreo y de salida del potrero. Yo creo que eso es lo que tratamos de incorporar en esta asignatura. El tiempo mínimo de permanencia, entonces, para el animal genera el aprovechamiento de la oferta forrajera porque hay una mayor ingestión y por lo tanto una mayor producción. Siempre esa mayor ingestión es porque hay mayor oferta forrajera, ¿verdad? Cuando los animales, y también hay presión de consumo porque están entre muchos. Cuando los animales permanecen varios días en el mismo piquete, reciben, si yo me excedo del tiempo que se recomienda, lo que voy a lograr es de que el forraje va a empezar a bajar de la calidad en los últimos días de pastoreo. Y el consumo de los nutrientes también, así como la producción animal. Y si para un pasto nativo, nomás luego el retiro de los animales tiene que darse a los 15 centímetros de altura. Disculpen, 7 centímetros de altura. Y es muy difícil de controlar eso si es que yo no tengo toda la logística que se necesita de que alguien esté mirando el nivel de los pastos, ¿verdad? La altura es el nivel. Para minimizar el tiempo de permanencia y ocupación, como mencionamos, debe haber una alta carga instantánea, mayor número de animales por lote para una misma superficie, para que la permanencia sea menor. Y para la planta, el beneficio va a ser la persistencia y la productividad, es decir, que quede la especie implantada y que sea productiva. Eh, Porque se va a permitir un rebrote sin que exista la lesión. Ya no hay lesión en la planta, entonces se permite el rebrote. Ahora la intensidad de la defoliación, de sacar las hojas, se refiere a la proporción de la biomasa general cosechada en relación a la biomasa disponible de la pastura. La biomasa de la pastura está otra vez separada a los efectos de la producción en la biomasa total de la pastura que incluye las raíces y la biomasa que es aérea, ¿verdad? Que no es lo mismo que la biomasa aérea de los árboles, no se refiere a esa biomasa, sino que es la longitud que tiene el pasto desde la base del suelo hasta el ápice, ¿verdad? La punta. Y eso es lo que es la materia seca que está disponible para el animal. Eh, pero no, el animal no puede comer todo eso. Tiene que haber una longitud donde está disponible, donde se recomienda el consumo de materia seca para
no intervenir en el rebrote de la pastura. Esta defoliación se puede expresar de manera porcentual, ¿verdad? O bien con el área forestal residual post-pastoreo, que se puede expresar en kilogramos de materia seca por hectárea, o mediante la altura residual. En mi caso particular, me gusta más la altura residual en los experimentos, porque yo no me imagino lo que ha de ser para un veterinario dedicado realmente a la producción, ir a los potreros y medir la altura con 1 centímetro, ¿verdad? Eso ya ha de ser un entrenamiento que probablemente se haga de manera porcentual, y creo que va a ser muy difícil también que en la parte práctica, por lo menos aquí en Paraguay, se trabaje con materia seca por hectárea, porque eso quiere decir que tiene que secar el pasto. Es dependiente la intensidad de defoliación de la carga animal y del periodo de ocupación de la parcela, y tiene un gran efecto sobre la tasa de crecimiento posterior del pasto y la calidad de la pastura. El primer efecto es sobre la fotosíntesis en el rebrote. Si es más intensa la defoliación, menor es la capacidad de la fotosíntesis, porque no hay rebrote del área foliar residual. El segundo efecto es sobre la tasa de pérdida por senescencia, porque quedaron las hojas que no fueron consumidas y ya estaban sin capacidad de realizar fotosíntesis, ¿verdad? Mientras más intensa es la defoliación, menor es la cantidad de hojas secas o maduras remanentes, y en cambio, si hay un pastoreo sin control, pero a corto plazo, se produce mucha pérdida por senescencia de hoja madura, porque eso no come el animal. Y el tercer efecto es el ciclaje de los nutrientes, los ciclos de los nutrientes, ¿verdad? Dentro de los nutrientes tenemos la materia orgánica, que va a venir del suelo. Si la cosecha es intensa, o sea, la defoliación es intensa, la planta no va a aportar de su estructura materia orgánica, pero sí va a haber un aporte de materia orgánica por orines y materia fecal que venga de los animales, ¿verdad? Que son las excretas. Y también se van a exponer las raíces, van a morir las raíces, y eso va a aportar materia orgánica. Entonces, hay un efecto bomba carbono que se tiene que medir, ¿verdad? Tenemos que saber si la concentración de materia orgánica proviene realmente del suelo por el crecimiento o la interacción planta-suelo, o bien si es ya la incorporación de materia orgánica a partir de las excretas de los animales. Que hay que medir, eso también sería bueno empezar a medir. No tenemos aún la forma de medir de cómo aportarían las excretas, o sea, excretas versus plantas, para poder saber realmente el impacto de la materia orgánica del suelo con el pastoreo. La oferta de forrajes es una relación cuantitativa entre la masa del forraje y el peso vivo total del animal, ¿verdad? Se puede hacer o expresar en forma porcentual: kilogramos de materia seca por cada 100 kilogramos de peso vivo día, o gramos de materia seca por cada kilogramo de peso vivo del animal por día. Y relaciona el peso del pasto disponible con el peso del animal. Esa es la oferta forrajera. ¿Cuántos kilogramos de materia seca de pasto tenemos o biomasa tenemos para X cantidad de kilogramos o gramos de peso del animal? Cuando la oferta forrajera es máxima, la producción animal individual es máxima y la producción por área es mínima, porque entonces estamos trabajando en superficies muy pequeñas. Con la disminución de la oferta forrajera, disminuye la producción individual, pero aumenta la producción por área,
hasta llegar a una producción máxima por área, que es la carga óptima. Y cualquier incremento de la carga a partir de este punto ya va a ser un riesgo porque va a incidir a que la oferta sea baja y por lo tanto la producción del animal sea baja por superficie que ocupa. La determinación de la oferta, entonces, se tiene que mantener dentro de la franja óptima, es decir, la masa del pasto tiene que producir la conversión que está sugerida, que por ejemplo está relacionada con 100 kilogramos o 100 gramos de las ganancias de peso, le conocemos nosotros dentro de las tablas de alimentación de bovinos. Cuando nos fijamos en esa tabla, ahí nos dice si usted quiere ganar, no sé, 600 gramos por día de peso vivo, tiene que utilizar esta cantidad de nutrientes y esos nutrientes nosotros tenemos que encontrar en este caso en este pasto. Pero los nutrientes ya es una información un poco más profunda de lo que prácticamente se maneja. Se maneja más ¿cómo es? La materia seca, el requerimiento por materia seca. El requerimiento, la cantidad de alimento ofrecida al animal se da por un porcentaje del peso vivo del animal. Y lo que trata es de satisfacer la cantidad de materia seca. Con eso, ¿sí? Te puedo interrumpir porque Sí. me perdí en el primer anuncio de la Oferta. sí. Cuando la oferta se refiere es máxima, la producción animal individual es máxima y la producción por área es mínima. Ahí, esa parte de producción por área es mínima, esa parte es lo que no entiendo. Porque se usa una superficie pequeña. Ya no estamos hablando de por hectárea, por ejemplo, sino por la parcela que se está midiendo. Sin embargo, si nosotros ampliamos, es como el muestreo en el pasto. Si nosotros ampliamos la superficie y medimos toda la superficie, allí la oferta forrajera va a disminuir porque no toda la superficie va a estar cubierta por el pasto, pero la carga va a ser óptima. O sea, la cantidad de animales que aloja esa superficie va a aumentar y se va a distribuir la oferta forrajera. Ok, profe. Pero vamos a estar viendo ejemplos. Voy a tratar de encontrar ejemplos numéricos. En mi caso particular, como las unidades de medida tenían relación a lo que yo, por ejemplo, nosotros lo que más usamos es gramos que nosotros queremos ganar de peso vivo al día con X cantidad de kilogramos o por ciento de materia seca. Así está en la tabla. Yo no sé si, ya me dijeron que no dieron todavía ejercicio de alimentación, pero ¿dónde es que vimos? En la fórmula de FND y en el ingestión de materia seca, que está disponible en el video de Patricia, ¿verdad? Ella muestra la formulita de ingestión de materia seca que utiliza al FND y es 120 dividido porcentaje de FND de algo. FND dividido 120 creo que... Al revés, ¿no es? Yo acá tengo, por ejemplo, una cetaria. La cetaria tiene FND, justo no tiene. Salinas, pasto Salinas, 66.8. Si hacen 120 dividido 66.8, le da, hola, Ah, Esa 120 sobre información FND.
esa información con valor relativo del forraje y todo eso está en los recursos de la primera clase también. Sí, y en tu video vos explicas súper bien, ¿verdad? Que donde Patti habla de la ingestión y el consumo en el video, y allí si ustedes aplican esa fórmula, les da un valor de 1,7 o 1,8% de materia seca, ¿verdad? Del peso vivo del animal. Y nosotros aprendimos por coeficientes técnicos de que el consumo de materia seca es de 2,5% del peso vivo. O también puede ser 10%, 2,5% del peso metabólico. Y nosotros vemos esta información del lado del animal, ¿verdad? Y aquí lo que trata, o sea, en mi interpretación, lo que trata de mostrar es justamente que hace referencia a ese coeficiente técnico de carga, diciendo cuál es la masa que está disponible en el forraje en relación al peso vivo del animal. No habla luego del peso metabólico, eso abarca, pero en otros ítems que ya no extraje porque no corresponde para bromatología forrajes, ¿verdad? Eso ya corresponde a la alimentación. Entonces, es mirar de hacia atrás, ¿verdad? Si yo quiero tener una ganancia de peso diario de X cantidad de gramos, lo que hago es ver qué cantidad de materia seca debo incorporar, y la materia seca está dada por la oferta de forraje. Y la oferta de forraje está relacionada a la superficie por la carga animal y la masa la biomasa de la pastura. Y primero se supone que están en todo momento sugiriendo una alta carga en superficies bajas, pero a medida que yo voy extendiendo la superficie, aumento la superficie de pastoreo, voy a tener una menor cantidad de oferta forrajera, pero una mayor conversión o producción, porque simplemente aumento de la superficie nomás, ¿verdad? Hay más lugar de donde él puede el pasto, ¿verdad? Pero se tendría que ver en un ejemplo con un potrero para poder captar mejor. En esta diapositiva solamente me da tiempo de mostrar conceptos, pero creo que en alimentación yo puedo sugerir al profesor o la profesora de que abarque esa relación también. Gracias, profe. Vale. Tipo de pastoreo, continuo y rotativo nomás abarqué, ¿verdad? El continuo es que el animal permanezca por un tiempo prolongado en un mismo potrero, no hay descanso, por lo tanto la recuperación de la pastura se ve comprometida, ¿verdad? No hay descanso y por tanto no hay recuperación de la pastura, dice ahí, ¿verdad? Puede ser semanas, meses, años enteros. Y algo que me llamó la atención de escuchar o leer dentro de un material agronómico es que dice que en teoría funciona y es eficiente cuando la carga animal es adecuada y se adecua permanentemente a la tasa de producción forrajera. O sea que no es tan malo el pastoreo continuo, pero necesita un manejo. El rotativo convencional, sin embargo, es ya el sistema intensivo del manejo del pasto. Aquí el ganado va a usar de forma rotacional por periodos prefijados, y lo que va a condicionar el uso va a ser el ciclo de la recuperación del pasto, de tal manera a permitir la recuperación del pasto. El objetivo del sistema va a ser la mejor utilización de la pastura, permitiendo el periodo de recuperación, y cuando el ciclo es fijo y no se ajusta, o sea, vos decís, la carga va a ser de 3 días, pero no se mide el crecimiento vegetal, al final es contraproducente. Sí o sí se necesita ver si realmente se van a respetar. No se puede seguir una receta. Cada zona tiene que evaluar el comportamiento del pasto para realmente fijar el tiempo de pastoreo. La evaluación
Método de pastoreo. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar para saber si voy a hacer continuo o rotacional? La producción, primero le miro al pasto, ¿verdad? ¿Y qué mido en el pasto? La producción y su valor nutritivo. Luego veo cómo está compuesto botánicamente la pastura, si es todo pasto o si hay invasión de especies que ya no son las que yo implanté. Y después veo el rendimiento de ese pasto o la interacción del pasto animal a través de la ganancia de peso. Y como señala la misma diapositiva, la forma más común, más aceptada de medir el pastoreo es la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Eso es lo que todos parece que entendemos, tanto veterinario, agrónomo, zootecnista, ¿cómo es? Estos agropecuarios, porque es lo que se puede expresar en moneda, ¿verdad? Si comparo los sistemas, el continuo y el rotacional, convencional, veo que hay diferencia en la producción entre los dos sistemas y que más se basa en el soporte de la carga y donde el rotativo, por supuesto, tiene mayor capacidad. Que el factor que determina la transformación del pasto en producto animal es la carga, que tengo que tener presente que la carga, si es que es adecuada, impacta positivamente en la conversión. El método con la capacidad de mayor carga tendrá un producto animal mayor por hectárea o superficie en relación al de menor carga. Y las evidencias muestran poco o ningún beneficio del pastoreo rotativo convencional cuando se trabaja con poca carga. Si hago entonces rotativo, tengo que asegurarme de poder meter más animales por superficie para que realmente valga la pena la sustitución del continuo por el rotativo, porque no es solamente que se produce la carga animal, sino que se generan los costos de su implementación. Aquí solamente les señalo en una diapositiva los factores que afectan la ingesta de forrajes y ya les aclaro que para entender mejor, vean el video que la doctora Patti subió a la plataforma porque ella explica muy bien hasta la ingestión de materia seca, ¿verdad? Habla de la ingestión, ¿verdad? Que es la cantidad de forraje incorporado por el animal, del consumo, que es la medida durante el día, de los factores que afectan la ingesta, que pueden provenir del animal, del alimento y del manejo. Eso, en el mismo video ella ya señala que ustedes habían visto en otra asignatura, pero está bien recordar para tener en cuenta que van a regir estos factores para la ingesta. Y por último, el forraje verde hidropónico. ¿Qué es el forraje verde hidropónico? Ya en este programa nosotros no abarcamos ensilados ni heno de forrajes. Sí, sería interesante, pero no tengo en el programa, ver otro tipo de conservación, pero son más de granos las que están en auge, ¿verdad? El forraje verde hidropónico es un producto que se obtiene por la germinación de los granos. Generalmente, o sea, se opta por los cereales, pero también pueden ser leguminosas. Puede ser cereales, hay trigo, maíz, es lo que más nosotros usamos. Cebada es para otra área, ¿verdad? Después de 12 días ya se tiene una interesante producción que se puede cosechar y se puede suministrar a los animales. ¿Qué animales? La literatura, esto está en la sugerencia de la FAO, pueden ser bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, conejos, aves, como alimento. El principio es hacer que las semillas produzcan las plántulas que después por medio de riego con agua o mejor soluciones nutritivas empiezan a formar una masa forrajera que incluye hojas, tallos, semillas, raíces y se logra esto gracias a la semilla que nosotros elijamos por su poder germinativo, la provisión de agua en la forma que tiene que ser y la energía solar en la intensidad que tiene que ser.
Los factores que influyen en la producción del forraje verde hidropónico, lo primero que vemos es la calidad de la semilla. La calidad de la semilla va a estar condicionada por su característica de poder germinar, ¿verdad? Que mientras más alta sea su porcentaje de germinación, 75% es lo recomendable, allí yo puedo elegir para hacer forraje verde hidropónico. La iluminación por un lado va a estar dado por la luz solar, ¿verdad? Pero no puede darlo directamente. Es todo un proceso que voy a mencionar más adelante. Al inicio no se usa luz, después empiezan o sea, a aplicar o permitir la entrada de la luz de manera no directa, porque la luz es la que va a permitir el proceso de fotosíntesis. La temperatura, lo ideal para el crecimiento está entre 18 y 20 grados, que solamente podemos conseguir controlando un poco la ventilación, porque esa temperatura también tiene que tener humedad, y la temperatura por un lado voy a trabajar en áreas cerradas o semiabiertas, donde tengo que poder anular esas temperaturas muy altas de nuestro ambiente, ¿verdad? Y como se va a tratar un tipo de cultivo que involucra mucha agua, donde nuestro país tiene en promedio 30 grados, se produce la evaporación, se genera humedad, que por un lado está bien, pero no puede ser en exceso porque da origen a la presencia de enfermedades, ¿verdad? Fitosanitarias. Por lo tanto, se sugiere también que a la humedad se le sume la ventilación. Y la calidad de agua de riego, donde dentro de calidad de agua de riego lo que se tiene en cuenta es, por ejemplo, el pH, que se tiene que mantener neutro, la concentración la capacidad de conducción, le dicen ellos, ¿verdad? Que demuestra la cantidad de sales en el agua. ¿Por qué? Porque esas sales pueden, primero, conductividad que transmite electricidad, y las sales que van a eh, intervenir o obturar los sistemas de regadío, ¿verdad? Porque se pueden concentrar, se pueden solidificar. ¿Cómo se hace el forraje verde hidropónico? Primero se seleccionan las semillas de las especies que se van a utilizar. ¿Y cuál es mi parámetro? Que tiene que ser una variedad o una especie adaptada a la zona, y que tenga gran poder de germinación y desarrollo, y que esté a buen costo o tenga buen precio. La selección de la semilla, dentro de la selección de la semilla veo que no tenga presencia de enfermedades, y hago una prueba de germinación. Luego ya elijo la semilla, entonces hago un lavado de semilla. El lavado de semilla lo que hace es desinfectar la semilla. Para eso se usa una solución de hipoclorito al 1%. Se sumergen las semillas durante un tiempo de 30 segundos a 3 minutos, y después esas semillas que fueron desinfectadas se remojan para producir la germinación. La germinación se da en 24 horas, en dos periodos de 12 horas cada uno, en los cuales se colocan en una bolsa que tiene que tiene que permitir el paso de agua. Dicen ellos ahí arpillera o una lona. Se colocan en agua, se tapan, después después de 12 horas se saca esas semillas, se orea durante una hora y se vuelve a sumergir en la solución, o sea, en agua, no es ninguna solución, es agua, durante 12 horas más. Luego se saca nuevamente del contenedor en un tambor, explica el texto, ¿verdad? Que es sin luz.
y ya se obtienen los brotes, ya las semillas germinan. Después esas semillas se van a colocar en bandejas y la distribución de las semillas no debe de exceder los 1,5 centímetros de semillas germinadas. Y eso se coloca en la bandeja y empiezan los riegos, ¿verdad? Y los riegos se tienen que hacer por medio de evitar hacerlo por inundación, sino que trabajar con aspersores o como difusores de agua. No hacerlo directamente ni por verter un gran volumen en las bandejas. Después del cuarto día ya se sugiere entre tercer y cuarto día utilizar una solución nutritiva para poder aportar los nutrientes que necesitaría la planta. Por último, a los 12 días ya podemos cosechar y se obtienen los rendimientos que, como vimos, van a estar, van a constituir la sumatoria de hojas, granos y raíces. Están disponibles en el PowerPoint las opciones de equipos e instalaciones. Vemos que hay distintas variedades, desde las más rústicas hasta las más tecnológicas. Vemos cómo aquí, por ejemplo, se distribuyen las semillas dentro de una bandeja para poder hacer la producción. Y en la foto número 7, abajo a la izquierda, el tiempo que tiene este hidropónico y cómo va evolucionando la plantita. Se ve a la derecha la presentación del forraje verde hidropónico. El sustrato está formado por las raíces entrelazadas y es como un tapete es como una alfombrita de pasto. Aquí vemos fotografías de cómo los animales consumen este material, ¿verdad? Y las distintas especies y las recomendaciones que nos da la FAO. En la mayoría de los rumiantes se sugiere suplementar o agregar fibra porque realmente lo que aporta es volumen a través del agua, ¿verdad? Vemos que se sugiere para vacas lecheras, para bovinos de carne, cerdo, aves, caballos, ovejas y conejos. Vemos algunos resultados obtenidos dentro de la alimentación animal, ¿verdad? Pero son de carácter productivo. La cantidad de kilos de aumento que se pueden interpretar mejor en gramos, donde se probaron tratamientos en los cuales no hubo incorporación de forraje verde hidropónico, hubo incorporación del 50% o bien se ofreció un 100% de forraje verde hidropónico. ¿Cuál fue el consumo? ¿Cuál fue la variación de peso o el peso ganado? ¿Y cuál fue la conversión? En este caso de forraje verde hidropónico de avena, que está presente en el material que nos da la FAO, vemos que la mejor conversión se logró con el 50% de incorporación, así como la mejor ganancia de peso. A esto se le aplicó la relación costo-beneficio y se observó también que para el concentrado 50% y forraje verde hidropónico 50%, la conversión arrojaba 0,61, ¿verdad? Que es un nivel bajo para la producción de una unidad monetaria, que a la larga en montos más grandes o valores más grandes representa un beneficio interesante, ¿verdad? Voy a dejar de compartir esto y les muestro por último lo que hicimos acá.
A ver. ¿Están viendo el artículo? Sí, profe. Sí. Bueno, este es un extracto, creo que este artículo subí mal y subí al de alimentación, pero en alimentación también sirve. Al de análisis de alimentos, ¿verdad? A los efectos de ver nomás lo que nosotros pudimos observar en el laboratorio. Cuando el tambo empezó a producir de manera eficiente, excelente, forraje verde hidropónico, lo siguiente ya era medir cómo se comportaba en el animal. Entonces surgió esta investigación que trataba de forraje verde hidropónico de trigo, donde su composición bromatológica arrojaba estos valores. Siempre es un debate también en nuestro, en nuestro equipo técnico de que la materia seca es muy baja. Y siempre tenemos ahí la sugerencia de nuestras doctoras, de la doctora Dila en especial, que dice, claro, gran 7 tiene menos materia seca que la leche, dice, ¿verdad? Entonces, a lo que como no tenemos algún parámetro para controlar, y esto se da en todos los forrajes que nos llegan, decimos que es su comportamiento normal, ¿verdad? No solamente de trigo, hicimos ya de maíz, se hizo de avena, de todo. La materia seca es baja, entonces es un voluminoso. Es un suculento si seguimos la clasificación de los argentinos, ¿verdad? Porque su fuente de volumen es el agua. La proteína bruta, si pasamos en base seca, es alta, pero imaginen, solamente el 10% de materia seca. Y para que yo cumpla el requerimiento, tengo que hacer la relación con un 90%, o sea, es altísimo la cantidad de forraje verde hidropónico que yo tengo que ofrecer al animal para cubrir un requerimiento X. ¿Sí? Pueden ser los 14% o 9% o 12% para un bovino con un consumo alto, prácticamente un tinglado, un invernadero hace para un animal, ¿verdad? Y después estaban las fibras, la fibra neutrodetergente y la fibra ácido detergente. En este caso, los tiempos son anteriores a los 12 que sugiere la FAO, ¿verdad? Que en promedio tiene que ser 12 a 14 días de cosecha. Con con esas características bromatológicas, nosotros encontramos coeficiente de digestibilidad in vitro para un forraje verde hidropónico de trigo que se encuentra en un valor de 53.22, 53, y para el de 10 días, 57. Y la digestibilidad de la materia orgánica, 52 y 54. O sea, realmente no tuvimos oportunidad más de medir para día 12, porque ya no repetimos este tipo de digestibilidades para saber si es que de repente en el día 12 ya no alcanzábamos el ideal para los forrajes, que era de 60%, pero ya estábamos muy cerca. Su digestibilidad era alta. Este estudio se preparó para hacer también de manera in vivo y no comieron nuestros animales. Al ofrecer el forraje verde hidropónico a ovinos que estaban en condiciones de estabulación en jaulas metabólicas, rechazaron, no comieron. Entonces tuvimos que bajar. No comieron ni siquiera en corral. No tenemos nosotros la experiencia en el laboratorio de la indicación que marca la FAO para los ovinos, que dice que hasta pueden ser 500 gramos, ¿verdad?, de forraje verde hidropónico por día.
No sabemos si es que eso se debió al estrés que generó la jaula o el encierro en corral, pero por ejemplo, una cosa que está pendiente de poder medir en forraje verde hidropónico de trigo a los 8 y 10 días el consumo y la ganancia de peso ovino en el país. Y mucha de la información de forraje verde hidropónico proviene de lugares en los cuales las condiciones climáticas no son como las nuestras, o sea, no hay mucho periodo o fotoperiodo de luz, así como el clima y la precipitación, y tampoco hay espacio. Nosotros nuestra densidad poblacional es de 17 personas por kilómetro cuadrado, ¿verdad? O sea, realmente hacer hidroponía sería un costo que no sé si tendría una salida el producto económico, ¿verdad? Porque tenemos mucho espacio para cultivar. Pero son datos que ya estuvimos analizando y vimos este comportamiento aquí. Bueno, me pasé con el tiempo, parece. No. Llegamos a las 9:07. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Preguntas? Ya quieren rendir muchísimo. O sea, ya no ven la hora de rendir de seguro. Doctora, te puedo hacer una consulta con Sí, respecto al forraje verde hidropónico. sí, Viste que son semillas de cereales que germinan. sí. Y pregunto nomás, ¿eso no puede causar que va a ser exclusivamente el rumiante alimentado en base a eso, no puede causar algún trastorno metabólico? Y no por la cantidad por más de que no hay medición del extracto libre de nitrógeno en eso, es más agua que materia seca que entra dentro del animal. Ya, y otra consulta, viste que dijiste parte de aves también. Sí, Ahí ahí no, está la sugerencia. sí, y ahí no tengo idea, ¿cómo sería en caso de aves? Y ese es un excelente tema para investigar. Doctor, nosotros no trabajamos en aves. Yo mirando el material nomás vi cómo se le suministró en los comederos. Están las imágenes ahí en el PowerPoint. Pero no me imagino cómo se podría llevar a la práctica a un nivel industrial. O sea, yo en la granja le puedo dar, ¿verdad? En mi granja particular, en la granja de la Facu, tratando de hacer, ¿cómo se llama esto de lo que siempre hablan de las gallinas felices y todo eso, ¿verdad? Pero no me imagino tampoco el volumen. Están las indicaciones de consumo en el material, pero no tenemos nosotros experiencia. Dice 25 kilogramos de forraje verde hidropónico en 100 kilos de alimento seco. Esa es la recomendación que da la FAO. Y con esa dosis, ellos observaron una mejora en el factor de conversión. Pero nosotros no tenemos experiencia acá. Ya. Y fila 2 va a ser más fácil que fila 1, ¿verdad? Voy a dejar grabar ya. Pucha, siempre hay alguna pregunta.